Y en este caso me gustaría presentaros a Mario Villalón. Mario Villalón viene de Madrid Angelita y para mí es uno de los mejores representantes que tenemos en España de cómo poner mimo en el sabor, da igual que sea con alcohol o sin alcohol, y sobre todo de aplicar técnicas muy innovadoras aplicadas a su huerta. A mí hay algo que me encanta tanto de David, de su hermano, como de Mario, que dicen que los menús no los hacen ellos, los menús se lo hace su huerto en Zamora con sus padres. Entonces, en este caso, Mario hoy nos va a compartir cómo desde esa coctelería sin alcohol traslada la huerta a la copa. Bienvenido, Mario. ¡Aupa! ¿Se me escucha bien, verdad? Bueno, un orgullo. Bueno, lo primero, dar las gracias a Esther, a todo el equipo de EDA de invitarnos a contaros un poquito sobre Angelita y sobre cómo vemos nosotros desde un punto de vista del bar esto de las bebidas Nolo, porque imaginaros si es algo con cierta dosis de creatividad para Rodrigo, Sumeller, para el grupo Mau, imaginaros para mí, que tengo una coctelería que mi fuerte históricamente es el alcohol, ¿no? Lo primero de todo, para las personas que no nos conozcan, pues una pequeña presentación de qué es Angelita, quiénes somos y qué hacemos. Bueno, lo primero es que Angelita tiene un origen, como decía Esther, emocional, identitario, en un pueblecito muy chiquitito que se llama Litos. Bueno, decir que es un pueblo es casi ser muy optimista, estamos hablando de 50 personas, así que es una pequeña aldea que está situado en la provincia de Zamora, Castilla-León, zona noroeste de la provincia. Esa esquinita que está en blanco que no veis, pues ya es Portugal, así que nuestro pueblo está en las estribaciones de un parque nacional, que es el de la Sierra de la Culebra, y que, bueno, si hubiésemos sido conquistadores llegando a la península ibérica, sería uno de los últimos sitios a los que hubiéramos decidido ir. Al fin y al cabo, todas las civilizaciones siempre han buscado las costas, grandes ríos, o zonas con climas y suelos propicios, ¿no?, para el desarrollo de la civilización. Bueno, pues en nuestro caso todo esto existe, pero de una manera mucho más pequeñita. De hecho, me he sentido muy identificado con la charla de los amigos de Copenhague porque casi a nivel de producto y de clima se parece más al norte de Europa que a lo que mucha gente de fuera piensa que es España. Pero bueno, es la zona que tenemos y es la zona que nos hace ser Angelita. Sobre todo lo que nos hace ser Angelita es esa mujer, que es concretamente Angelita, y ese hombre, que es Pablo, y que son mis padres, y que son las personas que están a cargo del huertito familiar que tenemos en esas estribaciones del Parque Nacional, en Litos, y que, bueno, constituyen, como decía Esther, los precursores de la identidad que tenemos en nuestro modelo, que es un modelo, como nos gusta decir a mi hermano y a mí, de bar de bares. En el sentido que la planta de arriba, hay gente que diría que es un bar de vino con mucha comida, hay gente que diría que es un restaurante con muchos vinos. De alguna manera, nuestra propuesta, que siempre trata de tener una raíz muy afianzada, no solo a la familia, sino al concepto de lo popular, que es algo que en España nos gusta mucho, pues siempre es una oferta con muchísimos vinos, con muchísimas copas de vino. Y además yo aplaudo que mi hermano, siendo un loco, un friki absoluto del vino, siempre insiste, él y a todo el equipo, de que aterrice la oferta al cliente. Queremos que sea un sitio donde disfrutes si tu conocimiento del vino es muy alto o si realmente es la primera vez que vas a beber un vino. Y luego con una cocina de raíces populares, pero que se siente un poco libre. Puede aparecer algún platito que no sea necesariamente de inspiración local, siempre que se ve muy bien con el vino y siempre que sea elaborado a partir de un producto que puede venir de nuestro pueblo. Así que, bueno, esa es nuestra forma de trabajar arriba. Un poquito lo que hoy en día, que somos ya más modernos, llamamos de huerta a mesa, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros abajo en la coctelería? Pues replicar este modelo identitario, que es algo que, como os digo, en el mundo de los restaurantes está más reconocible y reconocido, pero en el mundo de los bares es un poquito más difícil de ver. Es decir, toda nuestra carta de cócteles está elaborada utilizando 100% producto de origen local, en la mayoría de las ocasiones elaborado por mis padres en la propia huerta, pero también utilizando más allá de las fronteras de la huerta, porque para nosotros el mundo silvestre es importante. Dentro de lo que es la coctelería Angelita prestamos mucha atención a nuestro entorno. Eso que tenemos ahí, por ejemplo, es levadura silvestre. Tenemos una pequeña colección de nukas. Para quien no lo conozca, pues son cámaras de fermentación en japonés donde almacenamos diferentes tipos de levaduras silvestres para reproducir cuando sea necesario. También estamos muy atentos y
queremos, sentimos y creemos mucho en la conexión con nuestro entorno y con la naturaleza. Nosotros estamos cerca de Gran Vía, en Madrid, en una ciudad cada vez más grande, cada vez más metrópoli, pero también un poquito más desconectada con la naturaleza. A mí me sorprende que hay muchísima gente durante el año que en enero nos pregunta por nuestros tomates, porque es verdad que la gente en las ciudades cada vez está más acostumbrada a que la naturaleza es como una fábrica, donde hay una gran máquina donde pulsas un botón rojo y salen como si fuesen tornillos, tomates o melones o sandías. Esto que tenemos aquí, por ejemplo, es mi madre y mi tía recolectando peruchos, que es como llamamos nosotros en mi pueblo a las peritas silvestres, que es un árbol que siempre nace rodeado de mucha encina, de mucho roble, que lo protege y donde hay cierta cantidad de agua relativamente cerca. Nosotros tenemos un pequeño arrochuelo, que es el río Castrón, y que me decía mi madre que hace 50 años los peruchos eran barbaridad. Cuando yo era pequeñito costaba, y hoy en día ver un perucho silvestre es cada vez más difícil, ¿no? Eso también te habla de cuál es el estrés hídrico que hay en el subsuelo del terreno. De hecho, nosotros hace 4 años tuvimos que mudar nuestra plantación de tomate a un pueblecito que tenemos al lado por una cuestión de disponibilidad de agua, ¿no? Por suerte este año parece que no va a ser un problema, pero también tenemos que hacer entender a la gente que es diferente hablar del tiempo que del clima, y aquí de lo que estamos hablando es del clima, ¿no? Que es cuando coges periodos de tiempo más largos. Como os dije, pues prestamos mucha atención al mundo silvestre, por supuesto también prestamos mucha atención al mundo doméstico, ¿no? Tenemos una huerta de aproximadamente 1 hectárea, en un espacio que es de cierta altitud. Nuestra zona en Zamora está superando por poco los 800 metros, terrenos pobres pero muy graníticos, y con el Parque Nacional de la Sierra de Culebra, donde hay hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas, donde no hay actividad humana, que nos permite también tener acceso a un agua muy limpia y a un terreno cultivable que muchas veces ni siquiera ha sido nunca cultivado, ¿no? De forma que hacemos de la necesidad virtud. Pero no hemos venido a hablar hoy de Angelita, sino que hemos venido a hablar de las bebidas Nolo, y englobadas en el mundo de la coctelería o del destilado, que es algo todavía mucho más agresivo. Me he permitido hacer como 4 datos muy a vuela pluma, porque creo que es importante para que entendáis por qué ocurre lo que ocurre y por qué en Angelita proponemos lo que proponemos con la bebida, echar un vistazo a qué es lo que ha pasado con otras categorías de bebida. Al fin y al cabo, yo siempre digo que la coctelería es un bebé o un boquerón rodeado de tiburones, con la industria del vino, del café, de la cerveza, la cocina, la pastelería, que son industrias mucho más longevas, mucho más tecnificadas, y que también nos da la ventaja de que un poquito podemos ver el futuro, ¿no? Podemos ver lo que os ha pasado a los compañeros hace 10 o 15 años y es previsible que de cierta manera pueda llegar a pasar en el mundo del destilado. Si nos vamos al mundo del vino, pues muy rápidamente, en 1982 había 1,5 millones de hectáreas de viñedo que producían 32 millones de hectolitros con 25 denominaciones de origen. Hoy en día se produce más vino, menos viñedo, pero fijaros las denominaciones de origen, ¿no? Más de 100 con 43 IGP. De forma que realmente el mundo del vino conserva grandes bodegas, pero es verdad que ha habido una atomización de la oferta, ¿no? Con muchas producciones en zonas que antes eran marginales, con muchos jóvenes enólogos, por supuesto también sommeliers, que ya no tienen estas barreras culturales y que se sienten libres para hacer lo que les apetezca, con nuevas bodegas, nuevas zonas, con una mentalidad más abierta, ¿no? Buscando esa convivencia entre lo grande con lo pequeño. Si nos vamos a la cerveza, bueno, antes los compañeros de MOL lo han explicado muchísimo mejor que yo, pero en el siglo XIX nacen muchas de las grandes cerveceras que conocemos hoy en día, que es cuando explota la cerveza denominada industrial, ¿no? Durante los años 90 pues, hay mucho crecimiento de pequeñas cervecerías, el auge de los ingredientes locales, nuevas fórmulas de producción, y un consumidor también más exigente, ¿no? Que busca un poquito ese punto más experiencial. Imaginaros, hablamos del café, ¿no? Que cuando yo era pequeño el café era esa bebida que para despertarte, tomártela rápido si podía ser porque tenías prisa y ya está, ¿no? Pues bueno, ha pasado de eso a bueno, pues ser líder europeo en lanzamientos de nuevos productos vinculados a esta bebida, nosotros en España, con casi una cafetería de especialidad en Madrid cada 100 metros, con una escena mundial donde en el 2025 se prevé un 28% del mercado global de café aumentado y más de un 50% en el 2026, siendo además España otro líder de este sector del café de especialidad. ¿Esto ha hecho que el café tradicional de las grandes compañías haya desaparecido? No. Volvemos a otear el mismo
camino que ha pasado con la cerveza o que ha pasado con el vino, que es convivir en un mundo cada vez más atomizado, ¿no? Donde realmente el consumidor puede elegir entre muchas posibilidades. Bueno, vamos a los destilados. ¿En qué punto estamos en España con el destilado? Sobre todo en un congreso de bebida Nolo, creo que es importante que entendamos cómo está el mercado del destilado, que al fin y al cabo es donde yo me muevo, ¿no? Bueno, pues en 2023 el consumo en España de destilados, de bebidas destiladas, fue 187 millones de litros, que es casi un 6% de caída. En 2024 la relevancia de las bebidas alcohólicas en la restauración ha caído más de un 2%. Se prevé que vaya a ser un poquito más en 2025, todavía no tuve acceso a estos estudios. Es decir, la gente bebe menos destilado, sin embargo yo que soy barman cada vez me llaman más a congresos como este, a otros muchos, y parece que está como un poquito de moda el cóctel, ¿no? en la escena gastronómica nacional e internacional. Entonces, ¿cómo podemos entender un poquito esto? Bueno, si acudimos a una de las empresas más grandes de destilados que este año mandó hacer un estudio de más de 10.000 personas, el 24% de las personas que planea beber más cócteles lo planean beber con menos contenido de alcohol. El 29% de los encuestados planean beber más cócteles elaborados con ingredientes naturales y este porcentaje sube al 33% si hablamos de gente de menos de 30 años. El 23% planea beber cócteles más sostenibles. 30% si son menores de 30 años. Y el 65%, que esto, bueno, a las personas de marketing y de las grandes empresas les va a interesar, pagarían más por marcas que defiendan la sostenibilidad. 72% para los consumidores más jóvenes. De forma que podemos decir que el futuro es Nolo. Yo creo que no lo sé, pero sí sé que el futuro es la diversidad y que la coctelería evoluciona. Si preguntamos a un barman de los años 50 qué es un cóctel, o de hace 2 siglos te dirá que es una mezcla de alcohol, más amargo, más azúcar. ¿Qué es un cóctel en el 2025? ¿Cómo podríamos definirlo, no? Es algo que se ha preguntado mucho en la cocina, ¿no? Ferran decía que era una sopa, ¿no? Cuando la se veía pinchada en un tenedor. Pues bueno, lo que sí os puedo decir es que el sabor puro, el sabor de los ingredientes, no depende ya de un alto contenido alcohólico. Curiosamente, lo que nos estaban contando desde el mundo de la cerveza, lo que nos va a contar seguramente Rodrigo desde el mundo del vino, es decir, al final esto es una carretera y tenemos que entender que las sociedades siempre evolucionan, siempre avanzan. Recuerdo que estaba en un congreso de sumilleres donde estaban hablando sobre el punto de los alimentos. La verdura que cocinaba mi madre no es la verdura que se cocina hoy en día, ha cambiado el punto. El pescado, como se comía en España en los años 80, el punto de cocción de una merluza no tiene nada que ver con el punto de cocción de una merluza en el 2025. Ni siquiera los vinos que se bebían como grandes vinos, muchos de ellos se conservan, pero han amanecido nuevas maneras de tomar vino, ¿no? ¿Por qué no va a pasar lo mismo con el cóctel? ¿Por qué tenemos que pensar que el cóctel es el patito feo con mucho contenido alcohólico? Por eso, nosotros lo que hemos hecho como buen coctelero que soy es meter todo en una coctelera y mezclarlo, ¿no? Evolución social, identidad, sostenibilidad, producto y además sin la necesidad de que haya tanto alcohol en la mezcla, ¿no? Hoy en día en Angelita estamos en un 15% de coctelería sin alcohol. Antes estaba hablando con no sé quién si es el huevo o la gallina, ¿no? ¿Es la oferta lo que hace la demanda o es la demanda lo que hace la oferta? La realidad es que cuando mis padres tenían una casita de comidas en Carabanchel en Madrid y en esa época, años 90, años 2000, siendo vegetariano o vegano, la realidad es que te enfrentabas en muchas ocasiones a que la comida que te iban a servir era un conjunto de guarniciones del resto del plato, de la carta puesto en tu plato, ¿no? Cuando pedías hace un tiempo una cerveza sin alcohol, pues seguramente esperabas que te pusiesen un aguachirri con cebada, con suerte con un poco de carbónico, ¿no? Si pides un cóctel sin alcohol, pues seguramente te enfrentabas a lo que te pusieran un conjunto de zumos, posiblemente o del fondo de la nevera o que formaban parte de alguna de las recetas de los otros cócteles, te lo juntasen todos en un color así marrón turbio, pero bueno, con una sombrillita. De forma que, ¿cómo vas a querer vender más cócteles sin alcohol si tú no le prestas atención, si tú no le pones cariño, ¿no? Nosotros tenemos 16 cócteles en carta en Angelita, tenemos otros 9 cócteles sin alcohol, que es un porcentaje muy grande con respecto a la venta de cócteles que tenemos, y la propuesta fue
que ninguno de los ingredientes de los cócteles que están en la carta con alcohol los encuentres en la carta sin alcohol. De forma que es una manera bastante simple pero eficiente de indicarle al cliente que realmente la propuesta está diseñada por y para él. Recuerdo una anécdota Era un grupito de chicas jóvenes, tendrían 20 y tantos, y una de ellas nos pidió un agua con gas. Y al final, mi camarero, que es Víctor, que es un chico majísimo, pues al final se interesó porque no le apetecía probar ningún cóctel, ¿no?, de la oferta. Y la chica era alérgica al alcohol, a la fruta y al azúcar. Y me imagino que todos los que estamos aquí, bueno, por desgracia para mí, muchos de vosotros todavía estáis en esa edad de los 20 y tantos, pero otros que somos un poquito mayores también hemos tenido 20 y tantos, todos sabemos lo que supone socialmente sentirse integrado. Así que yo le hice un cóctel que no llevaba azúcar, ni alcohol, ni fruta, ni siquiera ya para ella era importante la calidad del cóctel, lo importante era sentirse integrada y poder ser parte, como una más, de su grupo de amigas. Yo creo que los negocios de hostelería nunca deben perder la visión de que nuestra industria no es el cóctel, no es el vino ni es la cerveza, es el hospitality. Nos dedicamos a las personas, no a las bebidas. De forma que también hay un poco de eso en que haya compañías que saquen cervezas más caras pero sin gluten, o que en Angelita haya una carta tan larga de cócteles sin alcohol, cuidados y con el objetivo de que tu experiencia como cliente no tiene por qué ser peor si vas a beber sin alcohol a una coctelería. Al menos no por mi apuesta en el 2025 en Angelita. Habéis tenido la posibilidad de probar algunas opciones que estamos sacando, espero que hayan gustado. Si no han gustado, pues no pasa nada, podéis levantar y tomaros algo y volvéis para la siguiente charla. Vamos a hablar un poquito de ellas, porque creo que tratan de defender todo esto que os estaba contando. El primero de todos es, bueno, yo creo que en Angelita tenemos un producto icónico. A mí me encantan los sitios que tienen como un producto icónico, ¿no? Yo creo que es muy importante, dediques a lo que te dediques dentro de la gastronomía, y nuestro producto clarísimamente es el tomate. Además, una sola variedad de tomate que se llama corazón de buey. Nosotros en Zamora tenemos en nuestra zona una oscilación térmica del copón. Si queréis veniros a las fiestas de mi pueblo el 15 de agosto, llevaros ropa de verano para mediodía porque va a haber más de 35 grados y poneros ropa de invierno por la noche, porque yo me acuerdo cuando todavía salía hasta las altas horas de la mañana que al amanecer veías la escarcha en las parabrisas de los coches. Es decir, a veces 4 o 3 grados, imaginaros, ¿no?, 30 grados de oscilación térmica. La capacidad de producir tomate allí pues es difícil porque además los suelos son muy pobres, pero es verdad que conseguimos un tomate que su proceso de maduración es muy lento, malo en términos de cantidad, bueno en términos de cualidad. Se produce una piel muy finita pero muy resistente para protegerse del frío. De hecho, es un tomate que nosotros pelamos sin necesidad de escaldar, y es una carne que para mí me parece maravillosa porque tiene un equilibrio de mucha dulzura. Al final el tomate es una fruta, pero conserva ese puntito de acidez. Y además es un tomate muy, muy, muy carnoso, con muy poquita pipita. Nosotros, pues evidentemente, entenderéis que en cocina lo utilizan de 1000 y una maneras, desde la ensalada de tomate más sencilla hasta cualquier tipo de salsa o producción, pero nos encontramos siempre con estrés de producción en la huerta, fundamentalmente en 2 ocasiones. La primera y más lógica es que nosotros en Angelita solemos cerrar 10 días en agosto por descanso de personal, pero nuestras plantas no han llegado a entender que tienen que producir menos esas 2 semanas, así que nuestra producción sigue adelante en esas fechas. Y la más dura y la más difícil de controlar, porque esta la puedes controlar, y mi madre lo que hace al final es establecer un periodo de producción y de conservación, sea conserva, reducción, etcétera, el tomate, pero nos ha pasado ya varios años y con el cambio climático cada vez nos pasa más, y es cuando hay momentos en los que, el año pasado no tuvimos tanto, pero hace 2 hay un momento de mucho calor, una ola de calor, que pueda confluir con una luna llena. De forma que en 2 días tienes todo el tomate de tu plantación madurado, sea cual sea, grande, pequeño, y claro, de repente tienes 5 veces la producción que imaginabas que ibas a tener. Así que elaborar un Bloody Mary para mí fue una respuesta para intentar quitar el problema de mis padres de este exceso de tomate, ¿no? Así que al final lo que hicimos fue subir a cocina, robarle fondos,
cocina castellana, ya sabéis, fondo de verdura, de marisco, de carne, de pescado, siempre hay. Y como yo cierro más tarde que los cocineros, pues les podía guindar un poquito sin que se diesen cuenta, los junto y los vuelvo a reducir para hacer una especie de super melaza umami. Después cogemos manzanilla de Sanlúcar. A mí me gusta siempre jugar con lo que nosotros somos en Angelita. Si puedo incorporar al cóctel ingredientes que representen las partes más importantes de mi vida, que es mis padres y mi hermano, pues mucho mejor. Así que manzanilla reducida con ajitos asados en casa. Luego le ponemos un chorrito de vino que hemos desalcoholizado. Después le ponemos un poquito de cilantro, de pimienta cayena y de apio. Y hago como un súper concentrado para aliñar el tomate y que, como me es muy trabajoso, pues intento hacer varios litros. Y luego, todos estos tomates que, cuando hay demasiados, o muchas veces cuando mi padre trae el producto, claro, es un tomate recogido en rojo, en maduro, así que en el transporte de Zamora a Madrid, la gran mayoría de ellos llegan óptimos, pero siempre hay algún puntito de sobremadurez que puede pasar, así que también los absorbo yo y los rayo a mano. Hay que rallar todas las mañanas X kilos de tomate para venderlos durante el día, y ese era un poquito un Bloody Mary que salió como respuesta a una situación de emergencia familiar. El producto gustó tanto que hasta ahora ha sido el único cóctel que ha tenido que mantenerse inmutable en todas las cartas de cócteles que hemos hecho en Angelita, y este es el primer año en el que, bueno, me atreví a dar un pasito más allá que lo que habéis probado vosotros, que es poder hacer esta misma receta, pero que sea vendible durante todo el año, de forma que también soy capaz de absorber mucho más excedente de tomate, pasteurizarlo con unos amigos que producen kombucha en Mucientes, que es un pueblecito en la zona, bueno, para el que sea sumiller yo le digo que es la zona de Cigales, para el que le guste la geografía, pues es una ciudad, un pueblecito muy chiquitito dentro de estas ciudades dormitorio que hay alrededor de Valladolid, y es el Bloody Mary que servimos en Angelita todo el año. Si habéis tenido ocasión de tener en vuestras manos alguna de las botellas, os fijaréis además que los ingredientes no engañan. Al final es 94% tomate, un 6% de aliño, un poquito de sal, sin estabilizantes, sin emulsionantes, sin azúcares. Y bueno, pues tomate, ¿no? Nosotros en Angelita lo podemos servir así, sin nada de alcohol. También lo podemos poner con un poquito de alcohol, siempre sin superar la barrera que nosotros nos hemos autoimpuesto. Para este tipo de coctelería de un 3,5%, un 4%, hemos desarrollado nuestra gama de destilados con esta misma filosofía de trabajo, es decir, producto local, que esté bueno, que siempre sea un producto elaborado de subproductos. En la historia del destilado siempre se hizo así, ¿no? Lo que tienes que hacer es aprovechar los excedentes o cosas que nos surjan. Así que cogemos trozos de pimiento que están un poco golpeados, todas las partes de las verduras y hortalizas que no somos capaces de aprovechar en coctelería ni cocina, como pueden ser los tallos de la zanahoria, peladuras de rábanos, peladuras de patata. Cuando trabajas con los puerros en cocina, pues evidentemente todas las hojas exteriores también las sueles quitar. Todo ese conjunto de verduras, de partes de verduras que no aprovechamos, lactofermentamos 6 días y luego destilamos a 40 grados en cesta de destilación. Así que hacemos un destilado que hemos llamado huerta castellana, porque para mí la huerta es lo aéreo, que son esas partes vegetales que notas en el destilado, y también los tubérculos, y con ese punto muy salty, muy umami de la fermentación. Yo siempre digo que es como un fondo de cocina para barmans, ¿no? Porque le ponemos 10 gramos a una botella de 200 mililitros y lo hace explotar. Y como decíamos antes en la charla, no hay que poner una gran cantidad de alcohol, ¿no? Si lo que hay que poner es producto y cariño. Ya lo decía Santi Santamaría, ¿no? La única verdad de la gastronomía es el producto. Si hubiese tenido un tomate de mala calidad, ya puedo destilar, fermentar, clarificar, reducir, que va a ser difícil que el Bloody salga bueno. El siguiente producto que hicimos, bueno, yo tenía un poquito de caraja mental, no sabía si hacer como una especie de cerveza sin alcohol, hacer una especie de Coca-Cola zamorana, pero es verdad que a mucho cliente que en Angelita nos pedía sabores tropicales, nos costaba decirles que no, porque creo que es la peor palabra que puedes decir en nuestra industria, no a un cliente, pero es verdad que en Zamora de momento mi padre no ha conseguido producir ni papayas, ni chirimoyas, ni kiwis, nada, ni mangos, ni piñas. Así que acudimos a la hoja de higuera, que hay mucha en el norte de España y que además no es nada cara, y muchos vecinos nos la dan, y tenemos una cocción poco tiempo y a baja temperatura. Buscamos resaltar ese perfil de coco, de banana, un poco avainillado.
A mí me encanta, pero tengo el problema de que me encanta para un par de sorbitos. No sé si me encanta para beberme un cóctel entero. Así que lo que hicimos es, lo primero, evitar añadir sacarosa sin más y endulzarlo con una melaza que hacemos con los propios higos del árbol. Y luego aportar al refresco un 10% de cebada. Cebada malteada, que en Castilla y León tenemos también un montón. Y dentro de ese 10% de cebada, que fuese un 9% de un tostado caramelo, que podríamos decir que es como un 6-7 sobre 10, y 1% del tostado más alto, del tostado de chocolate. De forma que ensamblamos ese punto pseudotropical de la hoja de higuera con ese punto un poco carameloso, torrefactado, tostado de la cebada. Y aquí sí que inyectamos un poquito de CO2, pero siempre buscando más ese perfil de un espumoso, de un pennat, que realmente un gasificado que recuerde más a un refresco comercial, mucho más voluptuoso. En este caso, cuando el cliente nos lo pide con un poquito de alcohol, lo juntamos con un destilado que nosotros hemos llamado tanino y óxido y que, a ver cómo lo puedo explicar, yo quería hacer como una bebida destilada que fuese un homenaje a los destilados con barrica, pero que no tuviese ningún contacto con la madera. Atendiendo de nuevo al perfil de consumo, parece que a la sociedad le cuesta cada vez más las bebidas muy tánicas, con mucha concentración de madera. Eso incluye a los destilados. Ahora mismo en mi bar nos cuesta horrores, y no es porque no nos gusten, vender brandies de todo tipo, o muchos rones, incluso whiskies americanos. Así que yo quería una bebida que fuese blanca y que no fuese como una bebida añejada que habíamos filtrado, sino que no hubiese contacto con la madera, pero que tuviese esas hechuras de bebida con madera. Así que destilamos holandas de Jerez y le mezclamos un poquito de un destilado de yogur de cabra, de un quesero que tenemos local y que además es amigo de la familia, y un destilado de lúpulo, de una variedad de lúpulo citra muy fresco, de forma que eso ensambla con el refresco de una manera maravillosa. Y volvemos a lo de antes. Al final trabajamos con cortes de cabezas colas muy grandes, destilados de mucha concentración. Yo siempre digo que son destilados técnicos, son herramientas que fabrico para mis cócteles y que van a dar mucha personalidad sin demasiada adición de alcohol. Lo que habéis probado vosotros es 0,000 de alcohol, pero tenemos esas dos posibilidades en Angelita. Y el tercero, y no menos importante, es otra bebida que también, como nos pasó con la primera parte del tomate, ha salido como respuesta. Visitando a mis padres, yo intento ir 1 o 2 veces al mes a mi pueblo, 1 o 2 días, a veces es 1, a veces son 2, a veces es ninguna o son 3, depende de la agenda. A final de temporada pues empezamos a quitar el tomate. Para mucha gente en las ciudades nos dice que ¿por qué no? ¿Por qué quitas el tomate? ¿Por qué no tienes tomate todo el año? Al final la planta, cuando van mermando las horas de sol y la temperatura por la noche ya es demasiado frío, pues aunque pueda estar viva, el tomate ya no madura. Así que tenemos un conjunto de plantas de tomate que sí que tienen fruto, pero que este nunca jamás lleva a madurar. Así que lo que hacía mi padre, pues como siempre ahí en el campo, pues arrancas, envuelves y ya para el año que viene abono. Le pedí no tirar todos estos pequeños tomates verdes sin madurar y lo que hacemos es una clarificación enzimática con pectinasa para romper la pectina del fruto, y realmente un agua de tomate que hacéis vosotros en casa, que turbináis y ponéis a colar, pero buscando más productividad y menos tiempo para que haya menos oxidación, y añadirle un toquecito de piparra para darle un poco de electricidad, buscando hacer una especie de cerveza de jengibre, pero a la zamorana, y utilizando además una parte importante de las hojas y los tallos, de forma que la gente pudiese ver, como pasa con el vino, que el punto de madurez, la vinificación es muy importante en cualquier tipo de fruta, no solo en las uvas, y que podemos ofrecer un producto tan diferente como es un Bloody Mary o un refresco fresco cítrico vegetal utilizando exactamente el mismo producto, ¿no? Al final, vuelvo a decir que tenemos la suerte de que podemos aprender de muchos sectores. Un cocinero le puedes dar un boquerón y un boquerón puede lactofermentarse, ¿no? Y hacer una anchoa, se puede fermentar acéticamente, hacer un boquerón en vinagre, se puede reproducir caramelización de proteínas con una reacción Maillard a la plancha. Es decir, la materia prima, si es rica, tiene que tener muchas más posibilidades, que es algo que en la industria del cóctel todavía estamos aprendiendo. Pues bueno, yo creo que esta es mi manera de aprenderla, que es jugando con nuestro producto icónico, creando 2 productos muy diferentes. Y bueno, eso es Angelita, eso es lo que proponemos Nolo, eso es hacer coctelería identitaria y libre. Muchas gracias por la atención. Si tenéis cualquier pregunta, sea aquí delante o sea después
detrás porque os da vergüenza, pues estoy encantadísimo de responderos y muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. La verdad, que ganas de ir a Madrid otra vez. Angelita, ¿tenemos alguna pregunta por el público? Yo quería aprovechar para preguntarte cómo al final es el trabajo con tu hermano, que al final David tiene esa perspectiva más del mundo del vino, tú del mundo de la coctelería. ¿Cómo en conjunto, cómo os comunicáis para crear esta propuesta de bebidas No Low? Porque me parece muy interesante cómo al final dos perspectivas que vienen de un background asociado al alcohol, cómo lo habéis extrapolado. Bueno, es una cosa que solemos no solo poner en común entre nosotros, sino también con otros miembros del equipo. Es decir, trato de que no salga ningún cóctel de Angelita sin que haya sido probado y aprobado en mayor o menor manera. Obviamente, lo primero por mi hermano, que siempre nos transmite esa pequeña apertura que a veces tú no quieres tener. Siempre nos pasa a los cocineros, nos pasa a los reposteros y nos pasa a los barmans, porque es inherente. Cuando tú estás involucrado en un proyecto, tú quieres que el proyecto salga bien, y eso a veces distorsiona un poquito tu valoración del propio proyecto, porque cuando tú quieres que algo salga bien, tiendes a pensar que está mejor de lo que realmente puede llegar a estar. Así que normalmente mi hermano me gusta que no participe en la concepción del producto y que lo cate en sus diferentes etapas sin que él tenga el condicionante de cuánto ha costado, cuánto tiempo lleva pensándose o demás, sino que valore de forma lo más pura y neutra posible el producto. Y además, siendo una persona que está muy acostumbrada a la cata, esto a veces pues también es una cura humildad, ¿no? Porque hay productos que tú crees que son la leche y te dice que directamente es que está malo o lo que suele pasar nomás es que le falta recorrido, como oye, está bueno, pero creo que deberías seguir trabajando en ello porque tú al final lo que quieres es sacarlo, ¿no? Así que bueno, eso es un poquito la contrapartida que él ofrece con respecto a mi trabajo. Yo, con respecto a lo que hace él, es exactamente lo mismo. Él al final está en el mundo del vino, está catando. Cuando me da a probar, yo no estoy condicionado por si el productor es muy famoso, si la añada fue más cálida o si realmente hay un cupo muy limitado o muy grande, sino que le doy mi opinión lo más neutra y sincera posible para que sea una información con la que él pueda trabajar y que pondere, ¿no?, en su decisión final. Qué bien. Ahí hay una pregunta. Yo, bueno, he tenido la suerte de estar varias veces y creo que es de los pocos bares que realmente tiene muchísimos cócteles sin alcohol. En otros es casi, puedo decir, anecdótico que haya una lista con alcohol. Eso, como en el proceso se hace a propósito, no se hace a propósito. Si dijiste que la carta sin alcohol no se repetía ningún ingrediente, cosa que una intención, pero son un montón, son como 9, no sé cuánto, y los otros son un poco más de 10. ¿Eso se hace intencional? ¿Cuál es el futuro o cómo salió eso? Para mí la coctelería sin alcohol siempre ha sido un problema. Me refiero desde un punto de vista de operativa, porque nosotros en Angelita trabajamos con producto natural y además nuestra coctelería busca la sensación más natural posible del producto. Esto hace que nuestra coctelería sea lo menos intervencionista posible, es decir, no sumamos mucho alcohol, no sumamos mucha adición de ácidos y, por supuesto, no sumamos mucha adición de azúcares, así que la durabilidad del producto para nosotros es un problema. Y nos encontramos con que muchos cócteles sin alcohol, que están muy buenos, su durabilidad útil es un poco más corta, trabajando bacheado, como trabajamos nosotros todo. Y claro, la demanda de coctelería sin alcohol es mucho más volátil. Nosotros podemos vender un día muchos y otro día un poco menos. Todavía no es un producto tan asentado en la sociedad y en la oferta como para realmente pensarlo así. Así que, lo primero, trabajar en estas bebidas pasteurizadas nos ha ahorrado el problema de que realmente no estemos dando un producto en la calidad óptima necesaria al cliente. Y lo segundo, hay mucha cantidad de cócteles sin alcohol porque el 50% de Angelita es un bar de vinos y restaurante donde supondría un problema decirle a una persona que quiere un maridaje y no puede tomar alcohol, que su maridaje se va a quedar en 2 cócteles y bastante agua con gas. Así que con esa vocación de servicio que tenemos, al final lo que decidí es, bueno, vamos a tener algunos cócteles más, varios de ellos ya embotellados y pasteurizados para no tener ese problema de tener que desperdiciar producto y además con una posibilidad que se abre para nosotros y que os he comentado con los primeros, y es que el producto es sin alcohol, pero yo también soy capaz de poder optimizarlo usándolo con alcohol o como ingrediente para otros cócteles. Pues muchísimas gracias, Mario, por haber compartido vuestro trabajo en Angelita.